Capítulo 7. Las limitaciones del pensamiento. El científico David Bohm. Entrevistador. Llevas mucho tiempo explorando la naturaleza de la inteligencia y de la consciencia humana. En los últimos años has estado describiendo el pensamiento como un vasto sistema que opera en cada uno de nosotros y en el mundo que hemos creado por su uso. Y has venido sugiriendo que, en vez de ser algo de suma importancia, la mayoría de nuestros pensamientos son en realidad una colección de reflejos que operan automáticamente y mecánicamente. También sugieres que el cuerpo se ha dividido a sí mismo artificialmente de forma incorrecta del cuerpo físico y de nuestras emociones. Tal vez este sea un buen lugar para comenzar. David Bohm. Efectivamente, he podido comprobar, como dice Jiddu Krishnamurti, que el sistema de pensamiento no está separado de la percepción. De hecho, tampoco está separado del sentimiento, porque el pensamiento puede inducir sentimientos. El pensamiento de que alguien me está tratando mal puede provocar la ira, pero el pensamiento también puede inducir sentimientos desde la memoria. Para entender esto más claramente, debemos entender que el vasto sistema de pensamiento se mueve a través de dos subsistemas: el pensado como memoria que proviene del mundo psicológico y el pensando como presente progresivo que proviene del mundo físico. El pensado es el pensamiento pasado de algo que ha ocurrido ya y por lo tanto es memoria. Sin embargo, el pensando es el pensamiento en el presente progresivo acerca de algo que está ocurriendo en estos momentos. Y por lo tanto es una realidad, un hecho. Con los sentimientos ocurre lo mismo, porque tendemos a pensar que los sentimientos son siempre activos, ya que la palabra sentimiento está activada, es decir, que pertenecen al momento presente. Pero al igual que en el pensamiento, aquí también tenemos dos factores: el sentido como un sentido del pasado que proviene de la memoria, y el sintiendo como un sentir en el presente progresivo que proviene del mundo físico en el momento presente. Los pensados y los sentidos son directos, los obtenemos mediante la percepción directa de lo que vemos o experimentamos en el momento, cuando por ejemplo caminamos por la calle. Mientras que los pensados y los sentidos son indirectos y no provienen de la percepción, sino de la memoria. Sin embargo, estos sentidos y pensados en realidad los experimentamos como si fueran percepciones que provienen del mundo físico. Y esto nos impide verlo como sentimientos o pensamientos que provienen de la memoria, es decir, del campo psicológico. Esta confusión es muy seria porque nos conducirá a intentar lidiar con nuestras interpretaciones, proyecciones o representaciones como si éstas fueran realmente hechos, y no lo son. El grupo se sorprende gratamente de haber comprendido la explicación del Dr. David Bohm, y se preguntaban si el resto también se habría enterado. Entrevistador. Dr. Bohm, ¿estás diciendo que la confusión o el sufrimiento humano existe porque fallamos en darnos cuenta de que ciertos pensamientos o sentimientos son en realidad pensados o sentidos que provienen de la memoria y no de la experiencia directa del momento presente? Es decir, provienen de lo ya vivido anteriormente, por lo que la fuente realmente es la memoria. David Bohm. El pensado es la actividad del pasado y podemos entenderlo como un reflejo condicionado. Podríamos tomar el ejemplo del perro de Pavlov. Entrevistador. Sí, creo que todos los que estamos aquí conocemos el estudio del Dr. Pavlov. David Bohm. Lo que estoy diciendo es que el pensado funciona como este reflejo condicionado. De hecho, es lo mismo. Cuando pensamos en algo, lo estamos asociando con lo conocido, es decir, con el conocimiento que tenemos en la memoria. Esta memoria es nuestro condicionamiento y siempre reaccionará ante los nuevos eventos de acuerdo a la asociación con lo ya vivido. Entrevistador. El pensamiento siempre se proyecta a sí mismo en el presente. ¿Y es esto lo que tú llamas un reflejo condicionado? David Bohm. Sí,
y aunque constantemente está cambiando, actualizándose en el presente, cada nuevo evento que experimentamos nos lleva al pasado. Cualquier cosa que experimentemos va a la memoria y se convierte en pensado. Cuanto más se repite el reflejo condicionado, más automático se torna. Y esto no es inteligencia, sino una tradición que elimina nuestra capacidad de adaptarnos a una nueva situación en particular. Entrevistador: para comprender mejor lo que está diciendo, necesitamos distinguir entre lo que es una percepción directa y la actividad mecánica de los pensados. David Bohm: por el momento diría que la percepción es la habilidad de percibir algo nuevo, que no está contenido en la memoria. La percepción más elemental es la percepción sensorial. Puedes ver dónde están las cosas, pero la memoria entra e interfiere en la estructura organizada de la percepción, desviándola y creando una realidad virtual. Sin embargo, antes de esa realidad virtual debe existir algo que no es solo memoria, sino inteligencia creativa. Por consiguiente, la percepción es la inteligencia que va más allá del conocimiento, de la memoria. Entrevistador: cuando abrimos los ojos y vemos algo, ¿esto es lo que llamamos percepción sensorial? Sí, claro, pero a menudo la gente ve tan automáticamente que apenas percibe nada. En esencia, no tienen percepción alguna, o muy poca. Ahora bien, cuanto más atención se presta, más calidad de percepción entra en juego. Pero el pensamiento es mucho más que esto. Los pensados introducen sentidos, sentimientos de la memoria. Un pensado puede crear una asociación que dé lugar a un sentimiento ya vivido anteriormente y que a su vez da lugar a más pensados, lo cual afecta notablemente la capacidad de percepción. Entrevistador: entonces tenemos percepción sensorial directa y también sentimientos pasados, que llamas sentidos, y parece que de alguna manera se combinan para darnos esta impresión de realidad, esa realidad virtual que llaman Maya. Por otro lado, también tenemos lo que llamamos intelecto, el cual debe desempeñar un rol importante. David Bohm: ahora bien, llamar pensado solo a la parte intelectual del cerebro no sería adecuado. Los sentidos asociados con los pensados son parte del mismo proceso. Por lo tanto, esta forma de pensamiento y de sentimiento psicológico pertenecen a un único sistema, son productos del sistema nervioso altamente desarrollado del ser humano. Todo lo que es una respuesta de la memoria debería ponerse junto y llamarse por su nombre, y el término pensado o sentido es el más apropiado. Entrevistador: ¿podrías describir cómo estos patrones de comportamiento físicos, emocionales e intelectuales se convierten en memoria y cómo luego se repiten a sí mismos? David Bohm: nosotros necesitamos patrones repetidos, pero la cuestión es si los patrones repetidos dominarán o si algo que es más inteligente entrará en juego. Está claro que el patrón repetido no tiene inteligencia. Su capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias es limitada. La gente ha comparado este modelo a un programa de computador. Creo que no es buena comparación, porque un programa es algo establecido de antemano. Alguien lo ha planeado, pero estos reflejos condicionados se establecen a través de la experiencia y por tanto no están preprogramados. Entrevistador: estos hábitos o reflejos llegan a ser muy fuertes y sin embargo son muy sutiles. ¿Puedes describir cómo están integrados en el sistema? David Bohm: veamos cómo la emoción de enojo es inducida por el pensado. Por ejemplo, si alguien te hace esperar un par de horas, tú te enojarás pensando: me ha tratado mal, no me respeta y ha malgastado mi tiempo. Pensar de esta manera puede inducir sentimientos de enojo muy fuertes y disparar la adrenalina hasta llegar a acumularse y todos los neuroquímicos asociados. En cambio, si te da una buena excusa, entonces de repente el enojo se va, ¿verdad?
Pero si la excusa es falsa y te das cuenta, tu enojo aumentará. De la misma manera, pensar en cosas placenteras libera endorfinas induciendo sentimientos agradables, con estados neuroquímicos asociados a ellas. El pensado puede inducir el miedo por el hecho de pensar en cosas que son peligrosas. Por lo tanto, el pensamiento y las emociones no están separados, como tampoco lo está la tensión del cuerpo, que también es parte del proceso. La tensión arterial. Entrevistador: los estudios han demostrado que lo que llamamos pensados, emociones y sensaciones físicas, todos ellos surgen en nuestra percepción como una experiencia unificada. Es nuestro lenguaje el que los fragmenta en diferentes categorías. David Bohm: el sistema de pensamiento va mucho más lejos que esto, porque cada cosa que vemos en el mundo, todo nuestro mundo social, fue pensado primero. Su forma y su función fueron determinados por los pensamientos. Todas las cosas, las ciudades, las fábricas, las granjas y los aviones son profundamente afectados por el pensamiento. Son realmente una extensión del pensamiento. Entrevistador: ¿todos nuestros sistemas de organización de la sociedad son una extensión del pensamiento? David Bohm: claro, no hay casi nada en el mundo que vemos o experimentamos que no sea una organización del sistema de pensamiento. Todo es parte del sistema. No se detiene dentro del ser humano. Va de una persona a otra, a través de la sociedad, a través de la historia, por todo el mundo. Por todo el mundo. Por ejemplo, el problema ecológico es el resultado de la manera en que hemos estado pensando sobre el mundo, como si fuera algo que pudiéramos explotar indefinidamente. Al igual que estos patrones que parecen estar repitiéndose a sí mismos en el interior de cada uno de nosotros, este también se repite de nuevo en el exterior. Parece que los jóvenes de hoy están interactuando más con la información y la tecnología que con seres humanos y con la naturaleza. Y pienso que esto podría estar fomentando esos reflejos que estamos describiendo. La computadora y la información pueden crear una realidad, pero los jóvenes solo están haciendo lo que siempre se ha venido haciendo con el pensamiento todo el tiempo, aunque se implican más profundamente y de forma más generalizada. Esto es bastante peligroso, ya que tendemos a tratar la realidad virtual como una realidad independiente, no generada por el proceso de pensamiento. Aquí es donde se encuentra el problema del sistema de pensamiento, el cual afecta a la realidad física, la realidad genuina. El pensado crea una realidad virtual y luego pierde la pista de la realidad física, casi a propósito, aunque te dice que es una realidad independiente del proceso de pensamiento. A continuación, el pensado o la memoria crea problemas y te dice que son problemas independientes del pensamiento, o sea que son hechos reales. Y mientras tú estás tratando de resolver esos problemas virtuales, conceptuales, estás creando más problemas, pues no estás lidiando en verdad con los hechos. Este es el problema básico de nuestro proceso de pensamiento. El cerebro no es capaz de distinguir esa realidad virtual creada por él mismo y los hechos pertenecientes a la realidad física genuina. Entrevistador: ¿cómo hace el sistema de pensamiento para crear la impresión de que esa realidad virtual es independiente del pensamiento? David Bohm: el sistema de pensamiento, cuando se presenta en forma de pensado, crea una realidad virtual, Maya, pero cuando viene en forma de pensando, contribuye a la realidad genuina. Está claro que el sistema de pensamiento crea una realidad virtual en la medida en que proyectamos la memoria de lo ya vivido en aquello que vemos, pero lo tratamos como si fuera algo no originado por el proceso de pensamiento.
sino como algo independiente, o sea, un hecho. Cuando pensamos acerca del arco iris, o un enemigo que odiamos, u otras ideas, etc., son ejemplos evidentes de que tales pensados los experimentamos en la realidad virtual y se presentan como un conjunto de emociones independientes. Ahora bien, también está ocurriendo una perturbación real. La química del cerebro reacciona como si fuera una emoción directa, que no se originó primeramente en el pensamiento. Por ejemplo, contemplar una puesta de sol u observar algo hermoso son percepciones directas en las que entra en juego esos sentimientos genuinos que seguramente no son solo memoria. Pero si lo contemplamos repetidas veces, entonces surgirán de la memoria y se proyectarán en aquello que vemos. Esta es la realidad virtual de la que estamos hablando. En la realidad virtual, uno no proyecta nada más que información, asociaciones. Toda esa información se experimenta como si uno estuviera allí mismo, por lo que los pensados tienen un tremendo efecto en la realidad genuina. Este pensamiento de la memoria es quien ha producido todos los edificios, las fábricas, las granjas, los gobiernos, las costumbres, la polución, todas las cosas buenas y malas y los problemas ecológicos. Ha mejorado nuestra salud médica, ha producido toda clase de descubrimientos científicos y técnicos y han cambiado la faz de la Tierra y podría cambiar mucho más a través del universo. Por lo tanto, el sistema de pensamiento afecta a la realidad genuina, así como crea la realidad virtual. Pero lo importante aquí es si somos capaces de darnos cuenta de si sus efectos se originan en la realidad virtual o realidad genuina, es decir, si esos efectos provienen de la realidad física o si han sido producidos por el pensado. Lo importante es darnos cuenta de si lidiamos con hechos reales o con meras proyecciones virtuales, con fantasmas. Nosotros somos quienes tenemos que hacer un seguimiento de esa distinción, porque el sistema de pensamiento no lo hace, el cerebro no lo hace, quizá porque no ha evolucionado para hacerlo, o quizá ya está condicionado por la educación, la familia y la sociedad. Ese es su error básico. No tenemos propiocepción en el proceso de pensamiento, para justamente darnos cuenta de cuándo estamos lidiando con hechos o con ideas. Entrevistador: parece que cada vez se nos hace más difícil distinguir entre las emociones indirectas que son generadas por el pensado y las emociones directas originadas por la percepción de la realidad genuina, ahora que la tecnología está añadiendo más poder a la información en general. David Bohm: si hablamos de información, entonces también debemos de hablar de desinformación. Una tremenda cantidad de información es desinformación, lo que crea confusión y empeora las cosas. Nuestra tremenda habilidad para difundir información y expandirla por el mundo es también nuestra habilidad para difundir desinformación. Esa información se torna pensado y se vuelve dinámicamente activo en un reflejo condicionado, acorde a lo que la gente ve en esos programas de televisión, especialmente a medida que son repetidos. Pero la gente no se da cuenta de esto y cuando el reflejo entra, entonces simplemente lo aceptan. La clave de la publicidad no es generar una serie de argumentos racionales que justifiquen tu compra, sino solo decir algo viejo, lo que sea. Si repite el nombre suficientes veces, entonces pensarás automáticamente en ese objeto a la hora de comprar, así que puede haber una publicidad que no tenga nada que ver con el objeto en cuestión, pero que sea tan buena o mejor como otra que sí tenga que ver con el producto. Los anunciantes saben que así es como funciona este pensamiento reflejo, y lo usan desde hace mucho tiempo, pero se les va de las manos porque todo el mundo, incluido ellos mismos, funcionan bajo este reflejo.
Entrevistador: ¿por qué lo hacen entonces? David Bohm: debido a que esta sociedad, regida por el sistema monetario, ha hecho necesario ganarse la vida de una manera determinada y gradualmente hemos ido eligiendo estos reflejos, tal y como lo hacen los niños. Estos reflejos incluyen el deseo de hacerlo, las ganas de hacerlo y la intención de hacerlo. Ahora eres tú quien tiene ese reflejo de la intención, así que estos reflejos se convierten en ti, pasan a integrar tu identidad. Sin embargo, tienes otro reflejo que te dice que fue una libre elección. Pero si se trata de una elección libre, esta no se habría originado en el sistema de pensamiento, en la memoria. No tenemos propiocepción en el proceso de pensamiento. No nos damos cuenta de que el pensamiento es en realidad un sistema y de lo lejos que va. Nosotros solo utilizamos una cierta área que funciona dentro de este sistema. No notamos que haya un sitio donde éste no sea adecuado. Pero el pensado, en último término, no es el adecuado para hacer frente a los problemas que él mismo produce. La mayoría de nuestros problemas serios son producidos por esta vía. Por lo tanto, el pensado, que incluye la información y la tecnología, no puede nunca resolverlos por sí mismo. Entrevistador: parece que está implícita la esperanza de que seremos capaces de saber la manera de salir del problema que nos hemos creado, o que la ciencia y la tecnología podrían resolver los problemas que ellos mismos han creado. ¿Sugieres que esta esperanza puede ser falsa o incluso un engaño? David Bohm: digamos que tenemos una nación. Las naciones fueron producidas por el pensamiento. Ellas no surgen de manera natural. Ellas no surgen de manera natural. Si cruzas de un país a otro, no hay gran diferencia en las fronteras. La frontera es una abstracción, un concepto. Incluso si levantas allí una valla, este es el resultado de una abstracción. Pero luego, con el tiempo, el pensado dice que hay una gran diferencia entre la gente de las dos partes. Pueden empezar a hablar de manera diferente y acabar desarrollando idiomas distintos y comportarse de manera distinta, y ello va formando un conjunto de reflejos diferentes. De esta manera se va forjando una identidad diferente, y luego dicen: así somos nosotros. Dentro de un país dicen que todos somos uno. Pero no ignoramos el hecho de que en verdad no lo somos. Hay tanta falta de unidad en un país como lo hay entre países. Así que el pensado está cometiendo dos errores. Uno es hacer una división falsa basada en una abstracción errónea, y el otro es hacer una falsa unificación con esa división. La cuestión es que a esta nación se le ha dado un gran valor. Esa valoración se ha vuelto muy importante, y ahora un montón de cosas dependen de ella. La gente dice que si este país fuera atacado, es lo mismo que si ellos fueran atacados. Así que cada uno de ellos se ha identificado con ese erróneo pensado. Entrevistador: en tu libro Ciencia, Orden y Creatividad, describes cómo el pensamiento juega en falso consigo mismo, y supongo que esto es lo que llamas un autoengaño. David Bohm: la raíz de la palabra falsa es básicamente engañosa, y haría una distinción entre algo que es falso y algo que es incorrecto. Un pensamiento o una idea puede ser correcta o incorrecta, dependiendo de cómo se corresponda con la realidad. Un proceso de pensamiento que es falso es aquel que está dirigido al engaño, lo que es muy diferente, ¿verdad? Algo puede ser correcto, pero falso. La información puede ser correcta en la superficie, pero está dirigida, en el sentido más amplio, al engaño. Entrevistador: entonces, ¿es la intención lo que cuenta?
David Bohm: sí, pero la intención también nos lleva a distorsiones más sutiles fuera del campo particular de la abstracción. Esto nos lleva a las percepciones que son falsas y a las intenciones que también son falsas. Por ejemplo, tenemos la censura, que es un departamento especial del gobierno, dirigido a dar información falsa para hacer que las personas se sientan mejor sobre su país, y esto es aceptado. Entrevistador: ¿pero el pensamiento hace esto también? David Bohm: estoy diciendo que es el pensado quien lo está haciendo. La censura es el pensado. El departamento del gobierno es el pensado. Todo el sistema de gobierno es el reflejo automatizado del pensado. Estoy tratando de decir que el pensamiento funciona como un sistema. El pensamiento cree que hay personas que lo controlan, pero de hecho él controla a las personas que supuestamente han de controlarlo. Él les orienta y les dice que defiendan esas ideas tan valiosas. Por ejemplo, la idea del nacionalismo. Entrevistador: entonces el pensamiento está operando como un sistema con todas sus manifestaciones, dentro de nosotros y en el mundo. David Bohm: y no es algo que alguien esté controlando directamente. Está incorporado dentro del ser humano y crea la intención, el sentimiento y el propósito. Por ejemplo, las personas que están expuestas a las canciones patrióticas de su país y oyen todo tipo de ideas patrióticas desde niños, construyen reflejos automatizados que adquieren cuando se identifican con los sentimientos asociados a estos reflejos. Si alguien dice algo malo sobre su país, tú adquieres automáticamente un sentimiento de hostilidad que querrás suprimir. Por lo tanto, tienes un pensamiento que es autoengañoso. No habría cantidad de información suficiente para tratarlo, porque de súbito esa información también entrará en el sistema de autoengaño. Entrevistador: ¿podemos pasar del modelo nacional al individuo? David Bohm: el individuo, el modelo nacional y el social son todos esencialmente un mismo sistema. Como individuos debemos tener algunos pensamientos para representarnos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo nos representamos a nosotros mismos? Podemos tener imágenes y nombres que nos simbolicen, y también descripciones que nos representen, pero dentro de nosotros también tenemos imágenes y sentidos que nos representan. Los sentidos pueden ser representaciones en lugar de sentimientos directos. El actor utiliza los sentidos, casi indistinguibles de los sintiendos, solo para representar un personaje. Utilizamos estas representaciones en nuestro interior para representarnos a nosotros mismos. Pero como no tenemos la propiocepción desarrollada para darnos cuenta, perdemos el seguimiento y en el día a día actuamos con nuestros personajes, nuestras máscaras, pero no a propósito. El actor sabe lo que él está haciendo, pero nosotros no. Hay toda clase de cosas que identificamos como imagen propia, la cual es esa suerte de representación. Todo tipo de cualidades se atribuyen a esa imagen por terceras personas, por tus propias experiencias, por las expectativas de lo que te gustaría ser, etc. Y lo experimentas como si fuera de esa manera o como si debiera ser de esa manera. Pero en realidad estamos experimentando una autoimagen. La clave es si el contenido que da forma a los reflejos viene de más allá del pensado o del pensado mismo. Si lo que da forma a los reflejos es algo malo, va a molestar a todo el sistema físico y químico del cuerpo, por lo que el cuerpo demandará que esta perturbación se detenga. Esto creará una presión que impulsará a estos reflejos a buscar otros reflejos que mejoren el estado del cuerpo. Por lo tanto, el pensamiento no utiliza el principio de la realidad. No se guía por una correcta representación de la realidad, sino más bien por el principio del placer-dolor,
para evitar el dolor y convertirlo en un estado más placentero, que es químicamente más armonioso. Hay una tendencia intrínseca al autoengaño incorporada en este proceso de pensamiento, porque en él mismo no hay inteligencia, es solo un sistema de reflejos. Entrevistador: ¿por qué dice que no hay inteligencia en la imagen que tenemos de nosotros mismos? David Bohm: puede que sí la hubiera en un principio, pero una vez se torna un reflejo, no hay inteligencia. Cuando una idea inteligente se convierte en reflejo, ya no es inteligencia, es repetición. Lo que sea que esté presente en el pensando, se convertirá eventualmente en un pensado. Tú puedes tener una idea inteligente mientras estás pensando, pero una vez es asociada y memorizada, se convierte en pensado, por lo que no hay ninguna inteligencia en él. Se requiere algo más allá del sistema de pensamiento para ver si las abstracciones son válidas y relevantes. Entrevistador: ¿puedes darme un ejemplo? David Bohm: digamos que se requiere cierta percepción, más allá del pensamiento, para ver si todo el conjunto es coherente o no, si se mantiene unido. Por ejemplo, puede ser incoherente si hay contradicción, si hay conflicto o confusión. Si obtienes resultados no deseables, que no quieres y de los que no tienes intención, eso es un signo de incoherencia. Esto te indica que estos reflejos de alguna manera deben detenerse y ser examinados. Entrevistador: parece como si estuviéramos atrapados en un sistema cerrado que dificulta esta calidad de percepción. David Bohm: es un sistema abierto, pero tal y como este sistema de pensamiento se ha desarrollado, tiende a rechazar el tipo de percepción que evidencia y pone en cuestión las nociones fundamentales del yo soy. En otras palabras, el mí rechaza o se defiende a sí mismo de la percepción de la incoherencia, es decir, esa percepción que es capaz de ver la incoherencia en todo aquello con lo que el mí está identificado, como la familia, el dinero, el país y todo el resto. Entrevistador: parece como si este autoengaño fuera inevitable. David Bohm: esta es la manera en que el sistema de pensamiento ha evolucionado. No digo que sea absolutamente necesario que sea así, pero la manera en que el sistema de pensamiento ha evolucionado desde civilizaciones muy tempranas, desde los primeros tiempos hasta ahora, ha tendido a incorporar esta función. Bien, lo dejamos aquí. Un abrazo, amigos.